mi familia en Legazpi, en Guipúzcoa. Después de ser obispo, ahí me encontré que había un seminarista que estaba haciendo el año de pastoral en la parroquia, y era Javier. Y entonces ella conocía a su familia en Azcoitia. En Azcoitia. Y posteriormente, cuando llegó la fecha de su ordenación, en el 94, Monseñor Setién me invitó y yo vine a la ordenación de hace 30 años. Después lo visité varias veces, pero en un momento determinado él hizo una pequeña experiencia misionera en Cuba, en mi diócesis, que yo era entonces obispo de Cienfuegos. Estuvo 3 meses. Regresó, y al regresar fue cuando entró, al poco tiempo entró en los dominicos. Y después hemos mantenido la relación de amistad, tanto con él como con la familia, y de él y su familia con mis primos que viven especialmente en Legazpi. O sea, la emigración es un fenómeno que se está viviendo en estos últimos años y muy especialmente en estos dos años finales, lo cual, pues, sea como sea, afecta no solamente a la Iglesia, sino afecta a la población y sobre todo el grupo etario que emigra, que son más bien personas o jóvenes o adultos jóvenes, ¿no? Y eso también va a variar en los años próximos un poco la proporción de las edades, es decir, van a disminuir la infancia y va a aumentar la tercera edad y las personas mayores. Eso es algo que ya comienza a experimentarse en la vida de las comunidades cristianas, las personas mayores que sus hijos y nietos han emigrado y ya ellos están en una situación, llamémosla así, de dependencia, de soledad, afectivamente y en algunos casos también en orden a posibilidades de gestión. No siempre las personas mayores tienen la capacidad de gestionar lo que se necesita. Cáritas tiene una situación de emergencia, tiene un proyecto de emergencia, que es el que se aplica ahora con los huracanes, y tiene a través de sus programas, tiene algo sistemático y algo que se está apoyando mucho desde el punto de vista de Cáritas son los programas de personas mayores. Y dentro de los programas de personas mayores están los comedores y está la animación a la socialización para que esas personas no se queden encerradas en sus casas, sino que también tengan posibilidad de relación con los propios vecinos, con personas de amistad y no estén siempre encerrados llamémoslo así, en un mismo pensamiento. Me parece que su sensibilidad histórica a toda la problemática, bueno, lo que está trabajando propiamente las migraciones, tanto de lo que el Mediterráneo y el Atlántico, o sea, visto desde este continente, y la sensibilidad por el pobre y sobre todo un poco en la línea del Papa Francisco, o sea, la gran carta del Papa Francisco es la alegría del Evangelio, pero después el Papa tiene 2 cartas, una sobre la ecología, Laudato Si, y después tiene Fratelli Tutti. Entonces, esta dimensión de la apertura a la acogida, a la integración, al respeto a la diversidad, al diálogo, a la conversación con la diversidad, con la opinión que sea diversa, yo tengo la impresión que el padre, que Javi, puede ayudar mucho por su trayectoria y también por su formación ya específicamente en estos últimos años dentro de lo que es propiamente la orden dominicana, que en fin de cuentas es un carisma propio de la orden. Todo lo que es el mundo de la cultura, el mundo de, como él mismo dijo, la belleza, el arte.